Bueno, muy buenas tardes de parte de la Universidad de Navarra, de la Escuela de Arquitectura y de Diseño. Soy Juan Maraínca, estudio en cuarto de diseño en la mención de producto y vamos a tener una sesión del proceso del diseño, en específico de producto, pero el proceso del diseño también se puede aplicar a servicios y a diseñar experiencias y a diseñar una intervención de moda. Nos vamos a enfocar un poco más en producto porque es lo que yo estudio y de lo que sé, pero vamos a ver todo. Decir que al final de la sesión vamos a tener una sesión de dudas y podéis poner las dudas que queráis por el chat de Zoom. Dudas de todo tipo, desde el alojamiento que hay en Pamplona, la carrera en general, los cursos, las asignaturas, los proyectos que hacemos, lo que queráis, de verdad. No tengáis miedo, o sea, incluso las dudas absurdas las resolveremos. Siguiente. Bueno, los principales propósitos de la sesión son, el primero es que conozcáis el grado. El fundamental, tanto la mención de producto, como ya he dicho, también la mención de servicios y la mención de moda. El segundo es que vais a poder aplicar muchos conceptos de los que vamos a ver a vuestro estado actual de estudiantes, lo cual es bastante interesante. Vamos a hablar de creatividad, de iniciativa, que son conceptos que parecen de diseñadores, pero que también se pueden aplicar a vuestro estado actual de estudiantes y que todo el mundo debería saber. Y el último propósito y el más importante es que vamos a disfrutar. Porque no solo voy a disfrutar yo, que soy un apasionado del diseño y que me encanta hablar de esto, sino también vais a disfrutar vosotros. Porque del diseño disfrutamos todos. Todos participamos del diseño. Todos tenemos un boli que está diseñado. Todos tenemos un estuche que está diseñado. Todos tenemos un ordenador que está diseñado. Vivimos en un mundo que ha sido diseñado y que es diseñado día a día. Por lo tanto, todos disfrutamos. Siguiente. También vamos a disfrutar especialmente porque contamos con la participación de dos proyectos bastante interesantes, la verdad. Son interesantes porque a nivel de diseño están muy bien, no porque los haya hecho yo. Pero bueno, el primero de todos es uno que hice el año pasado, que está aquí en pequeñito. Estos dos proyectos los he hecho en la universidad, para que veáis el alcance que tiene de alguna manera y luego, bueno, vamos a hablar de eso, pero bueno, no me voy a adelantar. El primero de todos, uno que hice el año pasado, que es un taburete patinete, que vamos a ver un poco algún punto del proceso y tal. Y el segundo, que lo tengo también por ahí en físico, que luego lo veremos, es el Stool Balance, que es un taburete que juega con el movimiento y con el equilibrio. ¿Vale? Entonces va a ser bastante interesante no solo ver todos estos conceptos a nivel teórico, sino también a nivel práctico y a nivel que lo vais a poder ver con vuestros ojos y lo que hacemos aquí, ¿no? Siguiente. Vale, esto es cómo se representa a nivel gráfico el proceso del diseño. Entonces, muchas veces parece que lo mítico que se dice por ahí es que el proceso del diseño es, pues uno se está duchando, le viene una idea y se hace multimillonario, ¿no? Eso es como un poco las jajas, podríamos decir, que hay aquí cuando uno entra en la carrera. Pero la verdad es que así es el proceso del diseño. Es como una bola caótica que termina en una línea en un diseño final. Pero si desnudamos esta bola caótica, encontramos unos pasos tan claros como los pasos de una ecuación de matemáticas, por ejemplo. Unos pasos que si no se siguen, no se llega a un diseño final tan correcto como si se siguen. ¿Vale? Siguiente. Por lo tanto, los pasos son los siguientes. Bueno, estos son los pasos con los que trabajamos nosotros en el grado. Pero si buscáis en Google, pues algún paso está cambiado y tiene otro nombre o es un poco diferente, pero al final es la misma estructura. Entonces, el primer paso, el research, luego tenemos el concept, luego tenemos la idea, el prototyping, que van bastante unidos, y luego tenemos el diseño final como tal, con la presentación, el mercado, etc. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es desnudar un poco cada paso para ir comprendiéndolo mejor. Siguiente. Bueno, el paso cero podríamos decir que no es la base, sino es la tierra, podríamos decir. Es el briefing, el enunciado. Bueno, es un punto fundamental. Entonces, hay que entender el enunciado. Hay que entender al usuario, hay que entender el cliente. El cliente no va a saber lo mismo que sabemos nosotros del diseño, entonces hay que saber empatizar con él, hay que saber trasladar los conceptos del diseño a su lenguaje para que pueda entenderlos, como de alguna manera yo ahora con vosotros, ¿no? No estáis al mismo nivel a nivel de conceptos de diseño que yo, entonces os lo tengo que traducir, podríamos decir. Hay que definir los puntos del proyecto, ¿no? Pues en el caso del taburete, por ejemplo, que luego lo veremos, pues me pedían un taburete sin tornillos y sin pegamento, hecho en una CNC, que es un tipo de fabricación.
en un material en concreto. Entonces son puntos que uno no puede cambiar, uno tiene que respetarlos. Es fundamental el respeto que tiene que haber hacia el cliente y hacia el briefing, ¿no? Y por último, la identidad personal, podríamos decir. A mí me encanta introducirme en los proyectos, ¿no? Uno puede hacer un proyecto respetando el briefing y haciendo lo que el cliente pide, o uno puede introducirse en el proyecto, uno puede introducir su identidad personal. Eso hay que hacerlo siempre respetando las indicaciones del briefing. Siguiente. Siguiente. No. Siguiente. Exacto. El research. Bueno, ahora estamos viendo unas diapositivas un poco así con mucho texto y tal, bueno, con algunas palabras, pero luego vamos a darle un poco más de dinamismo. El research es fundamental, esta sí es la base de un proyecto. El research es analizar el contexto humano que gira en torno a un tema, ¿no? Al final el servicio, o sea, el diseño toca un producto, un servicio, una experiencia, una intervención de moda, pero hay una persona humana que está detrás de ello. Por lo tanto, hay que analizar el contexto humano que gira en torno a ello. Hay que analizar el tema, hay que profundizar. No sabemos de todos los temas. Aquí en la carrera no nos enseñan de todos los temas, nos enseñan a saber investigar de cada tema en profundidad. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un taburete, tengo que saber cuánto mide un taburete, que mide entre 75 centímetros y 90 centímetros, tengo que saber que no tiene respaldo, ese tipo de cosas que luego a mí me van a permitir saber diseñar un taburete. Hay que definir de alguna manera los parámetros que a mí me interesan de cara a desarrollar el proyecto. Y sobre todo, uno necesita referencias. Uno necesita, bueno, de las referencias vamos a hablar más tarde porque es un punto bastante importante. Y sobre todo, el dibujo. El dibujo, el sketch, el croquis, va a estar presente en todos los pasos del proceso, ¿vale? Entonces es importante que ahora, pues el sketch del research, pues será más dibujar, pues en el caso del taburete, pues dibujar taburetes que han hecho otros diseñadores, otros maestros, dibujar detalles, etcétera, ¿no? Igual el diseño, bueno, luego hablaremos del sketch en las distintas etapas. Siguiente. Entonces ahora aquí os he puesto un poco del research del taburete patinete. Pero es que esto es un poco rollo porque es así, es mucho texto, fotos, etcétera. Pero bueno, aquí básicamente, pues por ejemplo, pues yo cuando analicé el tema de los patinetes, para poder diseñar uno, pues tuve que analizar la historia del patinete, ¿no? Y entonces, pues cuál es el primer patinete, el estilo, etcétera, ¿no? También tuve que analizar pues, los distintos skates innovadores que había en el mercado. O sea, todo un análisis que a mí me va a meter en una atmósfera de la cual luego voy a saber coger lo que me interesa y lo que no me interesa y voy a saber introducir mi granito de arena, podríamos decir. Siguiente. Aquí, por ejemplo, os pongo un research que hice de mi identidad personal, porque en el caso del taburete patinete era un proyecto muy personal en el que no tenía briefing, en el que yo me ponía el briefing, por lo tanto se veía mucho mi identidad personal. Entonces tuve que analizar mi relación con el skate para luego justificar, en este caso al profesor, por qué había escogido ese tema, ¿no? Entonces es interesante ver cómo uno con el diseño se va conociendo, ¿no? Esto, por ejemplo, en el tercer curso, uno profundiza en su identidad personal como diseñador. Entonces es bastante interesante cómo uno, para poder diseñar para otros, uno tiene que conocerse, es importante. Siguiente. La interdisciplinaridad es un tema fundamental en el diseño. El diseño es una disciplina que se mezcla con otras disciplinas. Entonces, a nosotros en la carrera no nos enseñan de todas las disciplinas. Por ejemplo, un caso. Si a mí me encargan diseñar una silla de ruedas, yo no tengo conocimientos, yo no conozco cómo es una silla de ruedas. Yo tengo que aprender cómo es una silla de ruedas. Tengo que aprender el funcionamiento que hay detrás. Tengo que aprender la ergonomía. Tengo que aprender qué relación tiene la silla de ruedas con el usuario. Y eso en la carrera no nos lo enseñan. ¿Por qué? Porque en la carrera lo que nos enseñan es a saber ver esta silla de ruedas, saber leer lo que es, saber entenderla, saber entender conceptos de forma rápida, saber ir a los puntos importantes que de alguna manera tiene un producto o tiene un tema en el que nos vamos a introducir. Por lo tanto,
la interdisciplinaridad es fundamental en el diseño. Y es una cosa que en la carrera vivimos. Porque la carrera, bueno, luego podéis preguntar lo que queráis y podéis... Pero la carrera juega mucho con este tema. Porque en primero y en segundo, sobre todo, el curso, las asignaturas se componen de un proyecto central y muchas asignaturas pues, de historia, de dibujo técnico, de física, etcétera, de historia del arte, que giran en torno a ese proyecto y que complementan el proyecto. Porque todo está relacionado. Siguiente. Bueno, las referencias. Bueno, aquí he traído la bitácora. Y voy a explicar lo que es la bitácora, que es una herramienta fundamental para un diseñador, pero también para todos vosotros. Porque la bitácora viene de... Bitácora era el cofre que iba en los barcos con los mapas, los instrumentos de navegación y tal. Esto ya nos habla de un contexto. Un proyecto no deja de ser un viaje. Un viaje que nosotros emprendemos y para llegar a nuestro diseño final, a nuestro destino, contamos con unas herramientas. La bitácora es una de ellas. La bitácora es una libreta, podríamos decir, pequeñita, para que la podamos llevar fácilmente, en el que uno va anotando las cosas que le llaman la atención. Uno va dibujando referencias, uno va escribiendo. Es una herramienta que nos ayuda en cuanto a la creatividad y a la iniciativa, a ser originales. ¿Qué es ser original? Es una palabra que está bastante mal explicado en nuestra sociedad actual, podríamos decir. Originalidad viene de... No podemos diseñar para el futuro, no podemos ser innovadores sin mirar el pasado. Porque si no miramos el pasado nos equivocamos. Entonces, la bitácora hace que la bitácora nos permite reflejar nuestras referencias. Por ejemplo, bueno, no sé si se va a ver bien, pero yo para diseñar taburetes, pues tuve que dibujar algunos taburetes que me llaman la atención, de algunos referentes que luego a mí me iban a ayudar a ser más creativo y ser más innovador, a no cometer fallos que otros, a no solucionar problemas que otros han solucionado, a saber un poco más allá, ¿no? Entonces, de cara a las referencias, es fundamental mirar a los grandes maestros. No mirar Pinterest. Es una cosa... Mirar, saber mirar. El siguiente paso, el concepto. El concepto se podría resumir como la conclusión del research. Uno termina el research, uno tiene una investigación, una búsqueda, tiene folios de texto, fotos, dibujos, etc. Y uno con todo eso se marca un objetivo, una solución, podríamos decir, ¿no? Definir una solución. Aquí también está un poco presente la idea de fondo que tenemos. El concepto es la base que no nos podemos saltar durante todo el proceso. En cuanto nos salgamos del concepto en los pasos siguientes, nos daremos cuenta que nos estamos alejando de nuestro propósito. Y otra vez nos encontramos con el sketch. Vuelve a estar presente el dibujo. El dibujo es una herramienta constante en un diseñador y más de producto. Siguiente. Entonces, vamos a hablar ahora del sketch, en este caso de los croquis. Hay tipos de dibujo, podríamos decir. Está el dibujo técnico, que ya conocéis porque dais clase, ¿no? Y luego está el croquis. Bueno, está también el dibujo abstracto, muchos tipos de dibujos. El sketch. El sketch no es un dibujo bonito. El sketch tiene el propósito de transmitir una idea. Entonces, por lo tanto, se tiene que entender. Entonces, por ejemplo, en este croquis de Maxville, entendemos cómo funciona la luz, en qué direcciones va, ¿no? Vemos ahí, lo que más llama la atención es esas flechas que van en todas direcciones, ¿no? Y sabemos dónde está la luz, podríamos decir, ¿no? Y no es un dibujo que digamos, joder, es bonito, tal, ¿no? Es un dibujo que transmite una idea y ese es el propósito del sketch. Ahí vemos uno de Achille Castillon,
Sí, ¿no? Sí. ¿No? Pues lo siguiente. Sí, ¿no? Por ejemplo, este es otro sketch, es otro croquis, pero es diferente al otro. Es un sketch, dependiendo de lo que estemos diseñando, necesitaremos un sketch u otro. Un tipo de grabado, podríamos decir, o otro. Uno más específico o no. Igual, si diseñamos un, yo qué sé, X producto, necesitamos solo un sketch con 3 líneas y va a transmitir perfectamente la idea. O en este caso, esta lámpara de Achille Castiglione es un poco más compleja, entonces tiene un mecanismo, ¿no? Entonces tiene un sketch un poco más técnico, podríamos decir, pero no deja de ser un sketch, porque esto no es dibujo técnico, ¿no? Vale. Tercer paso, la idea. La idea viene del concepto. La idea tenía que haber puesto en el título ideas, porque es una mezcla de ideas. Podríamos decir que es ese caos que hemos visto al principio, ¿no? Que termina en una, ¿no? La idea es pensar, dibujar, empezar un poco a prototipar, que luego hablaremos de él. Para las ideas es fundamental los brainstormings, que vamos a hablar ahora, y luego también otra vez tenemos el sketch, pero ya en este caso, pues dibujando las ideas que tengamos, para que el cliente las pueda entender. Y luego tendríamos la idea final, que es de todas las ideas que tenemos con la que nos quedamos. Siguiente. Entonces, los brainstormings son fundamentales. Los brainstormings es uno de los conceptos que podéis aplicar en vuestro estado actual de estudiantes. Nos ayudan a pensar. Son métodos que cuando estamos bloqueados nos ayudan. Ahora bien, es fundamental saber, cuándo utilizamos los brainstormings. Porque lo importante es empezar a pensar nosotros primero. Entonces, cuando uno ya no puede pensar más es cuando mete el brainstorming y lo utiliza. El brainstorming que más se amolde a vuestras necesidades, porque hay muchos tipos de brainstorming. También hay brainstorming para estudiantes, os lo recomiendo. Pero si uno mete de primeras el brainstorming, uno bloquea de alguna manera su creatividad y su iniciativa. Por lo tanto, es fundamental primero esforzarse uno y cuando uno ya no puede más, uno se deja ayudar con estos métodos. Bien. Y llegamos al prototyping. Bastante interesante esto. El prototyping no deja de ser testear. Muchas veces uno tiene una idea que es brillante, que va a triunfar, que se cree que es, bueno, es súper innovadora, súper creativa. Pues hasta que no lo pruebas, no sabes si funciona. Muchas veces tenemos ideas que luego las vamos a materializar y uno hace un prototipo y se da cuenta de que no funciona. Y uno tiene que... Para eso está el prototyping. Para ver lo que no funciona y lo que sí. Y saber mirar los fallos, sobre todo. Sobre todo son los fallos. El prototyping son fallos y fallos y fallos. Entonces uno hace un prototipo y se da cuenta de que no hay tolerancia, de que, etc. Hay que tener en cuenta que un prototipo no es un diseño final. Entonces no tiene que ser una cosa pulcra, estética, súper bonito. No. Puede estar feo, entre comillas. Pero tenemos que prototipar algo. Hay alguna parte que tiene que estar bien y que tenga que transmitir y solucionar de alguna manera lo que nosotros buscamos. Es fundamental la escala. Hay prototipos que uno puede hacer a pequeña escala y hay otros que no. Y, bueno, es lo de hacer visible de alguna manera nuestras cosas. Siguiente. Entonces, os voy a enseñar varios prototipos que hice del taburete, por ejemplo. Este es un taburete que está hecho a escala, ¿vale? Entonces, en este caso no era necesario hacer la escala 1:1 porque era para ver si funcionaba el sistema de montaje. Y se ve que sí. ¿Ves? Entonces se podía hacer a escala pequeña. Está hecho con DM. Este prototipo está hecho en el laboratorio de la escuela, que tenemos máquinas preparadas para poder producir nuestros proyectos, lo cual es bastante interesante porque uno no se tiene que ir a empresas de fuera, sino lo puede hacer todo en el laboratorio, lo puede hacer todo en la escuela, el material también está comprado en la escuela y todo, ¿no? Entonces aquí pues yo cuando hice el prototipo pues me di cuenta que la unión de arriba pues estaba mal hecha y que se caía el asiento, etcétera, ¿no? Entonces tuve que prototipar otras cosas. Y luego tenemos por aquí otro
Que esto ya es a escala 1:1. Uy, se va con el fondo. ¿No? Esto ya es a escala 1:1. El taburete es así. Entonces aquí ya con el material definitivo, que es Formica, pues pudo probar pues el sistema de unión del asiento, que antes vi que no funcionaba, ¿no? Y las piezas, y entonces uno ve si funciona. Pues en este caso, la verdad, es que los prototipos salieron perfectos y no había fallos, pero hay veces que, muchas veces, sí hay fallos. Entonces, por eso es interesante probar los prototipos. Siguiente. Y ya llegamos al diseño final, ¿vale? El diseño final consta del prototipo final. En el caso, por ejemplo, de los proyectos de la universidad, pues no llegamos a un diseño final completo porque hay un proceso ahí largo detrás, pero si estamos ya en el mundo empresarial, bueno, hay proyectos que sí, que desarrollamos hasta el final, ¿no? Pero hay otros que no es como tal un diseño final, sino un prototipo final, pero ya tiene, hay una estética, los detalles ya están culminados, o sea, no es un prototipo como los de antes, sino es un prototipo bastante, bueno, final. Hay una comunicación, es fundamental la comunicación que uno hace de su proyecto, junto con la presentación. Si uno tiene un proyecto súper bien desarrollado, súper completo, pero hace una presentación mediocre, no comunica bien la idea de fondo que tiene el proyecto, el proceso, etcétera, pues el proyecto pierde bastante. Es fundamental cómo presentamos nuestros proyectos, la dedicación que les hemos dado, desde cómo vamos vestidos en unión con el proyecto, por ejemplo, o cómo nuestra presentación o cómo presentamos el proyecto, ¿no? Por ejemplo, voy a poneros un ejemplo, perdonad, ¿eh? Por ejemplo, ¿esto se ve? Sí, lo pongo aquí, se ve. Esto es la base de mi taburete, porque el taburete no se sostiene solo, porque como juega con el monitor y con el equilibrio, pues se cae. Entonces yo para la presentación, esto es un punto en contra, pero bueno, para que sepáis, yo para la presentación puse un cenicero de cristal que no se veía casi, pero que no deja de ser un cenicero de cristal. Entonces, claro, los profesores me dijeron, oye, pero que joder, has hecho un taburete súper bueno, súper guay, súper bien diseñado y me pones en la presentación y en el stand de la escuela, me pones un cenicero de cristal, pero ¿qué es esto? Y entonces luego hice un soporte en 3D, aquí también en el laboratorio con las máquinas que hay, súper bonito, para poner el taburete bien, ¿no? Entonces es fundamental cómo presentamos los proyectos, ¿no? También el diseño final hay que pensar un poco en el mercado. Es un producto que entra en el mercado y hay que analizar cómo es el mercado y cómo vamos a vender como tal ese proyecto. Sí, vamos a enseñar, bueno, igual en la siguiente diapositiva, bueno, pon la anterior, la de prototipo. Este es el taburete. Es grande. Este es el diseño final completo del taburete. Vamos a ver cómo el soporte. Bueno, aquí el soporte en el taburete y vemos cómo pasa de esa esfera, es un cuadrado de 20 por 20 milímetros, pasa a una superficie grande, pasa perfectamente en el suelo y un toquecito le da un poco de viento y se... ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, no he podido traer el taburete patinete, el stool board, la verdad, pero aquí tenemos unas fotos, por ejemplo. Entonces es fundamental la calidad de las fotos de cara a la presentación, que transmitan bien la idea, ¿no? Vamos a ver una más, ¿vale? El uso, por ejemplo, no solo el producto en sí, sino también el uso que se le da, la imagen. Yo en este caso pues iba en traje por cosas del proyecto en sí, pero si es, por ejemplo, si yo estoy haciendo unas tablas de surf, pues igual tengo que hacer la presentación en bañador, no lo sé. Eso habría que pensarlo, ¿no? Bueno, más fotos, ¿no? Aquí para que veáis. Pero que se vea bien o sea, que se vea la utilidad del proyecto, ¿no? Aquí no se ve bien el producto, pero se ve cómo funciona, qué sistema tiene, lo que uno puede hacer, etc. Siguiente.
Bueno, y aquí he puesto, es la única foto que tenía, pero bueno, he puesto un poco cómo tenía la presentación, ¿no? Entonces aquí la he puesto principal para hablar de que en una presentación uno tiene que enseñar lo que uno tiene que pensar en todo lo que va a poner ahí, en su presentación, podríamos decir. Yo puse el diseño final con el póster, pero puse también el prototipo principal, que tampoco lo he podido traer, el molde con el que hice el asiento, unas tarjetitas. O sea, hay que pensar también un poco en la experiencia que va a tener el usuario cuando vea el proyecto, ¿no? Porque los proyectos que hacemos aquí también se exponen y la gente de la escuela los puede ver, vuestros padres, por ejemplo, si vienen pueden verlo, otros profesores pueden verlo, vuestros amigos, etcétera, ¿no? Vale, siguiente. Y bueno, ya vamos terminando. Os recomiendo que sigáis la cuenta de la Escuela de Arquitectura, donde vais a ver muchísimos más proyectos de lo que hacemos aquí. Tanto están por ahí los arquitectos, pero también están los diseñadores. Y es bastante interesante, no deja de ser un portfolio. Un portfolio, para que no lo sepa, es como un currículum de un diseñador, donde se ven los proyectos y tal. Entonces es bastante interesante y podéis ver muchos proyectos que hacemos aquí en diseño. Y voy a terminar con una frase de Mies van der Rohe, que es uno de los padres del diseño, podríamos decir. Un poco para daros a entender que muchas veces lo poco es mejor y lo poco es más si uno sabe darle el toque, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora vamos con la sesión de preguntas y me vais diciendo. Ah, me encanta. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo puedo empezar una bitácora si no sé dibujar? Bueno, esta pregunta me encanta, porque yo cuando llegué no sabía dibujar, de hecho me daba vergüenza, ¿no? Porque yo tenía, por ejemplo, una compañera de clase, se llama Constanza Rosell, que dibujaba súper bien. Y yo dibujaba fatal. Y la miraba allí y decía, ay, Dios mío, pero me voy a suspender en esta carrera. Bueno, da igual. Yo de verdad, ahora mi bitácora está mejor porque uno va cogiendo el truco. Pero hay gente que nace, podríamos decir, sabiendo dibujar, o que tiene más facilidad para dibujar, y hay gente que no, pero es una cosa que se puede aprender. Entonces, yo te animaría, primero, con lo de la bitácora, os animaría a que os hagáis vosotros la bitácora. A que cojáis un vídeo de YouTube de cómo encuadernar 4 folios, que los hay, y que cojáis los folios que os gustan, que cojáis una portada y una contraportada que os guste también. Yo no la tengo aquí, la tengo arriba, pero yo la bitácora que tengo ahora la he hecho yo y la he hecho con una bolsa de una marca de mi ciudad donde vivo que me gusta mucho y que me transmite, lo he hecho con un hilo de un color que me gusta, con unos folios que para mí son más cómodos y eso de alguna manera te va a unir más con la bitácora, porque la bitácora no deja de ser algo personal. Por lo tanto, es interesante que aunque no sepas dibujar, da igual, porque es una cosa tuya personal. Y más ahora que nadie la va a ver, ¿no? Porque igual aquí en la carrera sí que los profes la ven y tal, pero ahora mismo nadie lo va a ver. Entonces, yo te animaría a que empieces a dibujar, empieces a escribir, empieces a plasmar lo que te llama la atención, aunque no dibujes bien. Poco a poco le irás cogiendo el truco. Y si conoces a alguien que dibuja bien y te puede dar algún consejo, pues mejor, o puedes buscar en YouTube cómo sketchear cómo aprender a sketchear, por ejemplo. Yo lo hice en su momento. Cómo dibujar, por ejemplo. Pues me llama la atención las caras de la gente. O cómo dibujar caras. Hay vídeos en YouTube súper fáciles que te enseñan a cómo dibujar caras, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que hace unos años también me ayudó a sketchear, por ejemplo, y me dijo, pues no levantes el boli, deja fluir, etcétera. O sea, dejarse ayudar sobre todo, pero no dejar de intentarlo. Porque al final dibujar es una cosa que si uno se pone, uno aprende. Da igual, ¿no? Vale. Ya. Vale.
La siguiente pregunta es si importa el bachiller que estéis haciendo. Si es el tecnológico, el de humanidades, etc. Bueno, pues da igual. O sea, aquí hay asignaturas tanto de humanidades como tecnológicas y no afecta el bachiller que estudiéis. Sí que es verdad pues, que la gente que estudie humanidades, pues de alguna manera tendrá más fácil para la historia del arte o para las otras historias, que no me está saliendo el nombre. Y la gente que estudia el tecnológico pues tendrá más fácil para el dibujo técnico, la física, pero al final la física y el dibujo técnico es muy sencillito y si uno se pone lo saca, no es una ingeniería esto al final. ¿Vale? ¿Qué le digo? Vale, vale, dale. Bueno, de cara a... es verdad la pregunta. Joder, es que mi compañera... Vale. La pregunta es si si el grado es tanto más si es técnico o creativo, ¿no? Básicamente. Sí. Las dos. O sea, al final lo técnico y lo creativo es una cosa que va unida. O sea, lo creativo, o sea, así como en el grado de arquitectura hay una diferencia entre la mención técnica y la creativa, en el diseño va unido. Entonces, yo, por ejemplo, os pongo mi caso. Yo soy muchísimo más creativo, podríamos decir, o conceptual que técnico. De hecho, los proyectos que hago para nada son técnicos. Yo cuando iba a hacer el proyecto del taburete patinete, pensé en hacer un asiento que se regula, que sea súper técnico, que tal, y no me gusta. Y entonces hice algo conceptual. Entonces hay que saber jugar. De todos modos, a pesar de mi taburete, que pienso que es algo muy conceptual y creativo, no deja de ser técnico también y tiene unos planos técnicos, tiene unas medidas técnicas, tiene unos materiales, tiene una fabricación técnica, etcétera, y eso también lo tenemos que saber. Ahora bien, en el momento en el que tú vayas a desarrollar un proyecto, puedes desarrollarlo y el tema es por lo técnico, por lo creativo. Yo conozco gente de todo tipo que es súper técnica y hace proyectos súper matemáticos y tal, y gente que es súper creativa que parece de Bellas Artes, por ejemplo, y que hace proyectos súper artísticos. ¿Vale? Bueno, la siguiente pregunta es el balance que existe entre el estudio y los proyectos, podríamos decir. Bueno, es una carrera bastante práctica. Entonces, podríamos decir que el balance es pues, 30% estudio y 70% proyecto. Ahora bien, es fundamental el estudio y ese 30%, que es muy poquito, es fundamental saber aplicarlo a los proyectos. Sin el estudio, sin las referencias, sin las clases técnicas, sin todos esos factores que engloban la carrera, las distintas asignaturas, la historia, el análisis del mercado, etcétera, no vamos a poder saber desarrollar los proyectos. O sea, es lo que os he dicho antes de la interdisciplinaridad. Es brutal, o sea, es fundamental, perdón, el estudio y el trabajo, pero sí que es verdad que es bastante. Bueno, la siguiente pregunta es cómo podéis ver más proyectos de los alumnos. Bueno, pues como he dicho antes, está el Instagram, que es fundamental y es una herramienta bastante interesante, pero deciros que también hay jornadas de puertas abiertas donde podéis venir aquí, charlar con nosotros, tanto con los profesores como los alumnos que pilléis por ahí. Yo puedo estar si queréis, podemos charlar. Las siguientes son el 12 de noviembre, el siguiente sábado, y os podéis inscribir por la página web.
Os recomiendo también que estéis atentos a la página web, que ahí hay bastante información. Vale. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por atender en la sesión. Y si tenéis alguna duda más, pues podéis hablar con el equipo de admisión de aquí de la escuela, que son bastante majos, los conozco personalmente y serán bastante amables con vosotros y os podrán solucionar las dudas que queráis. Y espero que nos veamos más y pronto. Un fuerte abrazo, un saludo.